En la penumbra helada de una mañana de noviembre de 1558, en el Palacio de St. James, yacía una reina muriendo. Su cuerpo, a los 42 años, estaba hinchado, su vientre abultado no por el heredero católico que había suplicado a Dios con desesperación, sino por la enfermedad que la consumía desde dentro, una cruel parodia final de los embarazos, fantasma que la habían humillado ante el mundo. Afuera, en las calles de Londres, el aire no estaba cargado de luto, sino de una expectación contenida, casi gozosa. El pueblo no rezaba por la vida de su reina, rezaba por su muerte. Esperaban el ascenso de la otra, de la joven de cabello rojizo, la hermana, la hereje, la que representaba el futuro. La mujer que moría en esa cama había sido, en su día, la princesa más amada de la cristiandad, la joya de la corona Tudor. Ahora, la historia la recordaría con un solo nombre, un apodo grabado a fuego y sangre: María la Sanguinaria. Durante su breve y tumultuoso reinado de 5 años, casi 300 hombres y mujeres fueron quemados vivos en la hoguera por orden suya, un holocausto en nombre de una fe que ella creía estar salvando. Fue la primera reina de Inglaterra por derecho propio, una mujer que desafió una conspiración para reclamar su trono, pero su legado no es el de una pionera, sino el de una perseguidora. Pero para comprender al monstruo, primero debemos encontrar a la niña. Para entender la crueldad, debemos excavar en la herida. La historia de María Tudor no es una simple crónica de tiranía, es la tragedia de una mujer destrozada por el hombre al que más adoraba, su padre, el rey Enrique VIII. Es la historia de una princesa despojada de su título, su madre y su propia identidad, declarada bastarda y humillada durante 2 décadas. Es la historia de un útero desesperadamente yermo y de 2 embarazos imaginarios que se convirtieron en la burla de Europa. Su reinado no fue un acto de maldad innata, sino el resultado final de una vida de trauma, una desesperada y sangrienta cruzada personal para restaurar el mundo que le fue arrebatado, para complacer a un Dios que parecía haberla abandonado, y para forzar el amor de un esposo que la despreciaba. Esta no es la autopsia de un monstruo, es la autopsia del dolor que lo creó, y nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿La crueldad de María fue el acto de una tirana o el último y desesperado grito de una mujer rota, tratando de imponer su fe torturada a una nación que ya no la reconocía? Para encontrar las raíces del fuego, debemos viajar al principio, a un tiempo de esplendor y esperanza. María Tudor nació el 18 de febrero de 1516 en el Palacio de Placentia, en Greenwich. Su nacimiento fue, a la vez, una alegría y una leve decepción. Era una niña sana y robusta, pero no el anhelado heredero varón que su padre, el carismático y formidable rey Enrique VIII, deseaba con obsesión. Aún así, sus primeros años fueron idílicos. Era la única hija superviviente de Enrique y su devota esposa española, Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos. María era el centro del universo de sus padres, inteligente, precoz y talentosa. Fue mimada y adorada. Enrique se jactaba de su belleza y de su inteligencia ante los embajadores extranjeros, haciéndola tocar el laúd y el clavicordio para deleite de la corte. Su madre, Catalina, una de las mujeres más cultas de Europa,
supervisó personalmente su educación, asegurándose de que recibiera una formación humanista excepcional, instruida por eruditos como Juan Luis Vives. Aprendió latín, griego, francés y español. Estudió música, danza y los clásicos. Fue nombrada Princesa de Gales, un título reservado normalmente para el heredero varón, y a los 9 años fue enviada a gobernar su propio principado desde el castillo de Ludlow, con toda la pompa y el ceremonial de una futura reina. Fue prometida en matrimonio sucesivamente al delfín de Francia, y luego a su primo, el poderoso emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Carlos V. Era, sin duda, la princesa más codiciada de la cristiandad. Su mundo era seguro, su futuro brillante, su identidad incuestionable. Era la amada hija del rey de Inglaterra y la heredera de su trono. Pero este paraíso estaba construido sobre una falla geológica: la incapacidad de su madre para darle a Enrique un hijo varón. Tras múltiples abortos, mortinatos y la muerte de un príncipe en la infancia, quedó claro que Catalina, ahora entrando en la cuarentena, no podría cumplir con su deber dinástico, y la mirada del rey, desesperado por asegurar la sucesión Tudor, comenzó a desviarse. Se posó sobre una de las damas de honor de la reina, una joven de ojos oscuros, ingenio afilado y una ambición de acero, Ana Bolena. Ana no quiso ser la amante del rey, quería ser la reina. Convenció a Enrique de que su matrimonio con Catalina era maldito por Dios, basándose en un pasaje del Levítico que prohibía a un hombre casarse con la viuda de su hermano, como Enrique había hecho con Catalina. El rey se obsesionó con la gran cuestión, the great matter: anular su matrimonio de casi 20 años para poder casarse con Ana y engendrar un heredero legítimo. Lo que siguió fue el cataclismo que destrozó el mundo de María. Su madre, Catalina, una mujer de una piedad y una entereza formidables, se negó a aceptar la anulación. Afirmó que su matrimonio era válido a los ojos de Dios y que ella era la única y verdadera reina de Inglaterra. El Papa, presionado por el sobrino de Catalina, el emperador Carlos V, se negó a conceder la anulación, y Enrique, en un acto de una audacia sin precedentes, rompió con Roma. Se declaró a sí mismo cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, disolvió los monasterios y se casó con una Ana Bolena ya embarazada. En un instante, el universo de María se hizo añicos. De la noche a la mañana, la princesa adorada fue despojada de su título. Ya no era la princesa de Gales, sino Lady Mary. Su casa fue disuelta, sus sirvientes despedidos. Fue separada a la fuerza de su madre, a la que nunca volvería a ver. Y lo peor de todo, fue declarada bastarda, el fruto de una unión incestuosa e ilegal. Cuando Ana Bolena dio a luz a una niña, la futura Isabel Primax, a María se le ordenó servir en la casa de su medio hermana bebé. Una humillación calculada para quebrar su espíritu. Se convirtió en una paria en su propia casa, una extraña en la corte de su padre, una constante y molesta encarnación del pasado católico que su padre estaba decidido a borrar. Durante años, resistió. Se negó a reconocer a Ana Bolena como reina y a su padre como cabeza de la Iglesia, una postura que la puso en peligro mortal. Vivía en un estado de miedo constante, temiendo el veneno en su comida o la llegada del verdugo.
Solo la caída y ejecución de Ana Bolena en 1536 le trajo un respiro, pero el precio fue otra humillación. Para ser readmitida en el favor de su padre, fue obligada a firmar un documento en el que reconocía la supremacía real y la invalidez del matrimonio de su propia madre. Fue un acto de sumisión que la atormentaría por el resto de su vida. Una traición a su madre y a su fe que sólo podría expiar, en su mente, con un celo aún más ardiente. El trauma de estos años, la pérdida, la humillación, el miedo y la culpa, se convirtió en el crisol en el que se forjó el carácter de la futura reina. ¿Cómo podría una mujer que había sufrido tanto en nombre de la fe no ver esa misma fe como la única solución para todo? Y a cualquiera que se opusiera a ella como un enemigo mortal, no solo de su Dios, sino de su propia y torturada alma. La espiral ascendente de María hacia el trono fue tan dramática e inesperada como su caída. Tras la muerte de su padre en 1547, la corona pasó a su medio hermano de 9 años, Eduardo VI, el hijo de la tercera esposa de Enrique, Juana Seymour. El reinado de Eduardo, controlado por un consejo de regentes profundamente protestantes como el duque de Somerset y más tarde el duque de Northumberland, fue una pesadilla para María. La reforma protestante, que había sido principalmente un asunto político bajo Enrique, se convirtió en una revolución teológica. Se impuso el libro de oración común, se blanquearon los interiores de las iglesias y se prohibió la misa católica. María, ahora una mujer de 30 y tantos años, se convirtió en el principal símbolo de la resistencia católica en el reino. Se negó rotundamente a abandonar la misa, celebrándola en privado en sus residencias, en un acto de desafío abierto al gobierno de su hermano. Su casa se convirtió en un refugio para los católicos descontentos, y el embajador imperial la veía como la única esperanza para la restauración de la vieja fe. Vivía bajo una presión constante, amenazada e intimidada por el consejo, que veía su devoción como una traición. La salud de Eduardo siempre fue frágil, y en la primavera de 1553, el joven rey cayó enfermo de tuberculosis. A medida que se hacía evidente que iba a morir, el ambicioso duque de Northumberland, John Dudley, se dio cuenta de que su poder y probablemente su vida terminarían en cuanto la católica María subiera al trono. En un golpe de estado desesperado, persuadió al moribundo Eduardo para que alterara la línea de sucesión, excluyendo a sus dos medias hermanas, María e Isabel, por su supuesta ilegitimidad, y nombrando como su sucesora a su sobrina, la joven y protestante Lady Juana Grey, a quien rápidamente casó con su propio hijo. El 6 de julio de 1553, Eduardo VI murió. Northumberland ocultó la noticia durante varios días mientras consolidaba su poder en Londres y proclamaba a la aterrorizada e reacia Juana como reina. María, que había sido convocada a Londres con el pretexto de visitar a su hermano moribundo, probablemente una trampa para capturarla, fue alertada del complot y huyó. En lugar de escapar al continente, tomó la decisión más valiente de su vida. Cabalgó hacia el este, a la región católica de East Anglia, y desde allí levantó su estandarte. Envió cartas a los nobles y a las ciudades de todo el reino, declarándose la legítima reina y pidiendo su apoyo. Lo que sucedió a continuación sorprendió a todos. El pueblo de Inglaterra, a pesar de sus crecientes simpatías protestantes,
se unió a su causa en masa. Vieron el complot de Northumberland no como una cuestión religiosa, sino como una usurpación ilegal. La legitimidad dinástica y el derecho de sangre de la hija de Enrique Owen pesaban más que la teología. Los barcos enviados para impedir que huyera se amotinaron y se declararon a su favor. El propio consejo en Londres, viendo la marea girar, la abandonó. Northumberland, cuyo apoyo se evaporó, fue arrestado sin que se disparara un solo tiro. Después de solo 9 días, el reinado de Lady Juana Grey terminó. María entró en Londres en un triunfo apoteósico, aclamada por multitudes que la veían como una heroína, una Judith bíblica que había derrotado al malvado Holofernes. A sus 37 años, después de una vida de sufrimiento y humillación, María Tudor era por fin reina de Inglaterra. La alegría y la euforia de ese momento fueron inmensas. Parecía que su fe y su perseverancia habían sido finalmente recompensadas. Tenía el amor de su pueblo y la corona en su cabeza. Su primer acto fue liberar a los viejos obispos católicos de la Torre de Londres. Su intención era clara: llevar a su amada Inglaterra de vuelta al redil de la Iglesia Católica Romana. Pero tenía 2 problemas urgentes que resolver, 2 obsesiones que definirían su reinado y la llevarían a la ruina. Primero, necesitaba un esposo católico que la ayudara a gobernar y le diera un heredero para asegurar la sucesión católica. Segundo, tenía que decidir qué hacer con la herejía que, en su opinión, había infectado a su reino. La solución que eligió para ambos problemas demostraría ser catastrófica. Se casó con un príncipe extranjero al que su pueblo odiaba y desató una persecución religiosa tan brutal que alienó para siempre a aquellos que la habían aclamado como su salvadora. La luna de miel de María con su pueblo estaba a punto de terminar. El deterioro del reinado de María comenzó con la decisión que ella consideraba su mayor triunfo diplomático y personal: su matrimonio con el príncipe Felipe de España, hijo del emperador Carlos V y futuro rey Felipe II. Para María, la unión era un sueño hecho realidad. Felipe era el príncipe católico más poderoso de Europa, un pariente cercano y el campeón de la fe. Un matrimonio con él no solo aseguraría la alianza con el vasto imperio de los Habsburgo, sino que, en su mente, produciría un heredero que cimentaría la restauración católica de Inglaterra para siempre. Sin embargo, para sus súbditos, la idea era una pesadilla. El matrimonio español despertó todos los miedos latentes de los ingleses: el temor a ser absorbidos por el imperio español, a convertirse en una mera provincia de los Habsburgo, a ser arrastrados a sus guerras interminables y a ser sometidos a la temida Inquisición española. El Parlamento le suplicó que se casara con un noble inglés, pero María, obstinada y enamorada de la idea de Felipe, se negó a escuchar. La reacción no se hizo esperar. A principios de 1554 estalló la rebelión de Wyatt, liderada por Sir Thomas Wyatt el Joven, un levantamiento de caballeros de Kent que marcharon sobre Londres con el objetivo de deponer a María y posiblemente poner a su hermana Isabel en el trono. La rebelión fue aplastada, pero demostró la profundidad de la hostilidad hacia el matrimonio. María mostró una valentía personal increíble durante la crisis, negándose a abandonar Londres y pronunciando un discurso en el Guildhall que enardeció a los ciudadanos para que defendieran la ciudad. Wyatt y sus líderes
fueron ejecutados, y la joven Lady Juana Grey y su esposo, que habían sido perdonados, pero permanecían en la torre, fueron decapitados para eliminar cualquier posible alternativa al trono. La rebelión también arrojó una sombra de sospecha sobre su hermana Isabel, quien fue interrogada y encerrada en la Torre de Londres durante varias semanas. María estaba convencida de su culpabilidad, pero no se encontraron pruebas concluyentes, y finalmente Isabel fue liberada y puesta bajo arresto domiciliario. El incidente creó una brecha irreparable entre las dos hermanas. En julio de 1554, Felipe llegó a Inglaterra para la boda. Era 11 años más joven que María, un hombre frío, arrogante y distante que apenas hablaba inglés y que veía el matrimonio como un mero deber político. María, que no lo había visto nunca, se enamoró perdidamente de él. Pero el sentimiento no era mutuo. Felipe encontraba a su esposa poco atractiva, demasiado seria y excesivamente devota. Cumplió con sus deberes conyugales, pero dejó claro a sus confidentes que anhelaba regresar a España. Paralelamente a su desastre matrimonial, María impulsó su gran proyecto, la restauración del catolicismo, con la ayuda de su primo, el Cardenal Reginald Pole, a quien nombró arzobispo de Canterbury. Comenzó a revertir sistemáticamente toda la legislación protestante. El Parlamento, presionado y engatusado, derogó el Acta de Supremacía y formalmente reconcilió a Inglaterra con Roma. Pero una cosa era cambiar las leyes y otra, muy distinta, era cambiar los corazones y las mentes. El protestantismo, especialmente en Londres y el sureste, había echado raíces profundas. Para erradicarlo, María y sus consejeros, como el obispo Bonner de Londres, recurrieron al arma más temida de la época, las leyes medievales contra la herejía, que castigaban la negación de la doctrina católica con la muerte en la hoguera. Las persecuciones comenzaron en febrero de 1555. El primer mártir, John Rogers, un traductor de la Biblia, fue quemado en Smithfield, Londres. Le siguieron obispos, clérigos, artesanos, granjeros e incluso mujeres y niños. La intención era aterrorizar a la población para que se sometiera, pero el efecto fue el contrario. Las valientes muertes de los mártires, que a menudo cantaban salmos mientras las llamas los consumían, se convirtieron en una poderosa herramienta de propaganda protestante. Hombres como los obispos Hugh Latimer y Nicholas Ridley, quemados espalda con espalda en Oxford, se convirtieron en héroes. Las famosas palabras de Latimer a Ridley en la hoguera: «Tenga buen consuelo, maese Ridley, y pórtese como un hombre. Encenderemos tal vela hoy en Inglaterra, por la gracia de Dios, que confío en que nunca se apagará», resonaron por todo el reino. La crueldad de las ejecuciones, lejos de restaurar la fe, la asoció con la tiranía y la opresión extranjera, encarnada en el odiado rey español. Y fue en medio de este creciente derramamiento de sangre que ocurrió el evento que llevaría la esperanza y la desesperación de María a su punto más álgido y trágico: el anuncio, en el otoño de 1554, de que la reina estaba embarazada. La noticia fue recibida con un júbilo delirante por la corte católica. Las campanas repicaron, se celebraron misas de acción de gracias y se enviaron cartas a todas las cortes de Europa. Un heredero católico lo cambiaría todo. Aseguraría la sucesión, marginaría a Isabel para siempre y garantizaría que la obra de María perdurara.
La reina, feliz y convencida de que era una señal del favor de Dios, se retiró a sus aposentos para prepararse para el parto. El reino contuvo la respiración, pero los meses pasaron y el bebé nunca llegó. La primavera de 1555 se convirtió en un verano de humillación. María, recluida en el palacio de Hampton Court, esperaba el nacimiento. Su vientre estaba hinchado, había dejado de menstruar y afirmaba sentir al niño moverse. Se preparó la cuna, se nombraron las nodrizas y se redactaron los anuncios oficiales del nacimiento de un príncipe. La fecha prevista para el parto, en mayo, llegó y pasó. Luego junio y julio. La corte esperaba en una atmósfera de tensión creciente. Los embajadores extranjeros enviaban informes cada vez más escépticos a sus gobiernos. La gente en la calle comenzaba a hacer bromas crueles. Finalmente, en agosto, la dolorosa verdad se hizo innegable. No había bebé. Nunca lo hubo. Había sido un embarazo fantasma, una pseudociesis, un fenómeno psicológico en el que el deseo abrumador de una mujer por tener un hijo produce los síntomas físicos del embarazo. La humillación pública fue total y devastadora. Para María, no fue solo un fracaso personal y dinástico, sino una señal del profundo desagrado de Dios. Se convenció de que Dios le estaba negando un hijo como castigo, porque no había sido lo suficientemente celosa en la purga de la herejía de su reino. La consecuencia directa de su vientre vacío fue un aumento dramático en el número de hogueras. La persecución se intensificó, volviéndose más sistemática y brutal. Era como si quisiera ofrecer a Dios un sacrificio de herejes quemados para aplacar su ira y ganarse su favor. Su marido, Felipe, que no sentía ningún afecto por ella, y ahora se veía privado del premio de un heredero y la regencia de Inglaterra, no vio ninguna razón para quedarse. En agosto de 1555, poco después del fiasco del embarazo, zarpó hacia los Países Bajos, dejando a su desolada esposa atrás. El reinado de María, que había comenzado con tanta esperanza, se había convertido en un infierno personal y político. Estaba sola, sin amor, sin hijos, odiada por muchos de sus súbditos y convencida de que estaba fallando en su misión divina. Su única respuesta fue más fuego, y en medio de esta desesperación, contra toda lógica y esperanza, en 1557, la historia se repitió de la manera más cruel posible. La reina, que se acercaba a los 41 años, volvió a creer que estaba embarazada. Una vez más, el ciclo de esperanza y desilusión se puso en marcha, esta vez con consecuencias aún más trágicas. La pérdida final de su última esperanza coincidiría con la pérdida final de la última posesión de Inglaterra en el continente, sumiendo a la reina en una oscuridad de la que ya no saldría. El clímax de la tragedia de María se desarrolló en sus 2 últimos años de vida, un período marcado por una segunda humillación pública, la pérdida de su salud y la desintegración de todo lo que había intentado construir. En la primavera de 1557, Felipe regresó brevemente a Inglaterra, no por afecto hacia su esposa, sino con un propósito puramente egoísta: persuadir a Inglaterra para que se uniera a la guerra de España contra Francia. María, desesperada por complacerlo y todavía aferrada a la vana esperanza de reavivar su afecto, accedió. Fue una decisión desastrosa. La guerra era impopular y costosa.
y el único resultado tangible para Inglaterra fue una humillación nacional. En enero de 1558, las fuerzas francesas, aprovechando que la guarnición inglesa estaba debilitada, lanzaron un ataque sorpresa y capturaron Calais. Calais había sido una posesión inglesa durante más de 200 años, el último vestigio del otrora vasto imperio Plantagenet en Francia. Su pérdida fue un golpe psicológico y simbólico devastador. La noticia sumió a María en una profunda depresión. Se cuenta que le dijo a sus damas de compañía: «Cuando esté muerta y abierta, encontraréis a Felipe y a Calais grabados en mi corazón». La pérdida de Calais se vio agravada por la segunda y última desilusión de su vientre. Tras la breve visita de Felipe, María volvió a mostrar signos de embarazo. Una vez más, su abdomen se hinchó, se preparó el protocolo y se difundió la esperanza. Pero esta vez, el escepticismo era mucho mayor. Cuando la fecha del parto volvió a pasar sin que ocurriera nada, quedó claro que la reina se había engañado a sí misma por segunda vez. Esta vez, la causa de su hinchazón y sus dolores no era una quimera psicológica, sino el avance de la enfermedad que la mataría, probablemente cáncer de útero o quistes ováricos, condiciones que pueden imitar los síntomas del embarazo. Para el verano de 1558, era evidente para todos que la reina estaba gravemente enferma. Su cuerpo estaba hinchado, sufría de fiebres, dolores de cabeza y una depresión que la postraba en cama durante días. El final estaba cerca, y con la certeza de su muerte, todas las miradas en la corte y en Europa se volvieron hacia su sucesora inevitable, su hermana Isabel. Los últimos meses de María fueron una lenta agonía de fracaso. Vio cómo su sueño de una Inglaterra católica se desvanecía ante sus ojos. Sabía que Isabel, aunque se conformaba exteriormente con el catolicismo, era protestante de corazón y que desharía toda su obra. Intentó desesperadamente arrancarle a Isabel la promesa de que mantendría la religión católica, pero Isabel fue hábilmente evasiva. Los consejeros de María, anticipando el cambio de poder, comenzaron a acercarse a la futura reina. María estaba cada vez más aislada, una figura solitaria y enferma en sus palacios húmedos y fríos. En su testamento, redactado en sus últimos meses, se revela toda su patética tragedia. Dejó el reino a su heredero natural, todavía aferrada a la fantasía de que podría tener un hijo. Dejó instrucciones detalladas para la crianza de este niño nonato, y le suplicó a su marido Felipe, que nunca más volvió a verla, que se ocupara de sus sirvientes y que mostrara su favor a su reino. Era el testamento de una mujer profundamente engañada y abandonada. A finales de octubre, mientras una epidemia de sudor o influenza causaba estragos en el país, la salud de María se desplomó. El 28 de octubre, añadió un codicilo a su testamento, reconociendo finalmente la amarga verdad. Nombró a su hermana Isabel como su sucesora. Era su capitulación final. En la madrugada del 17 de noviembre de 1558, en el Palacio de St. James, María sintió que el fin había llegado. Pidió que se celebrara una misa en su habitación. Estaba demasiado débil para levantarse, pero siguió la ceremonia desde su cama. Según el relato de su dama de compañía, Jane Dormer, en el momento de la elevación de la hostia, cuando el sacerdote levantó el cuerpo de Cristo, María levantó la vista, como si viera algo,
y su cabeza cayó sobre la almohada. Había muerto. Tenía 42 años. En el mismo día, como un extraño eco final de su reinado entrelazado con la fe, su principal aliado y pariente, el cardenal Reginald Pole, arzobispo de Canterbury, también murió. Cuenta la leyenda que cuando la noticia de la muerte de la reina se extendió por Londres, no hubo llanto. Las campanas de las iglesias, que habían estado en silencio durante su reinado, comenzaron a repicar con alegría. La gente salió a las calles, encendió hogueras, esta vez de celebración, y bebió a la salud de la nueva reina, Isabel. La reina de las hogueras se había ido, y el reino no la lloraba. La habían enterrado en sus corazones mucho antes de que su cuerpo fuera depositado en la tumba. La noticia de la muerte de María Prior fue el pistoletazo de salida para una de las transiciones de poder más suaves y a la vez más radicales de la historia inglesa. El mismo día de su muerte, una delegación de consejeros cabalgó hasta Hatfield House, donde Isabel estaba recluida, para anunciarle su ascenso al trono. La famosa respuesta de Isabel, citando el Salmo 118, Ad homino factum est istud, et est mirabile in oculis nostris. Esto es obra del Señor, y es maravilloso a nuestros ojos. Marcó el tono de la nueva era. Era la victoria de la providencia, pero de una providencia protestante. El cuerpo de María permaneció en el palacio de St. James durante casi un mes, mientras el nuevo gobierno de Isabel consolidaba su poder. Su funeral, celebrado a mediados de diciembre en la abadía de Westminster, fue un asunto extrañamente híbrido y tenso. Fue la última gran ceremonia de Estado católica celebrada en Inglaterra. El obispo de Winchester pronunció un sermón en el que alabó a la reina muerta y advirtió veladamente contra los cambios religiosos, un discurso que le valió un arresto domiciliario por parte del nuevo régimen. El cuerpo de María fue depositado en una bóveda en la capilla de Enrique VII. El contraste entre el luto oficial y el alivio popular fue absoluto. Mientras la liturgia católica resonaba en la abadía, el resto del país avanzaba rápidamente hacia el protestantismo. Isabel se movió con una velocidad y una astucia política que su hermana nunca tuvo. Inmediatamente, comenzó a nombrar a sus propios consejeros, hombres pragmáticos y de mentalidad protestante como William Cecil. Los exiliados marianos, los protestantes que habían huido al continente para escapar de las hogueras, comenzaron a regresar, trayendo consigo las ideas calvinistas más radicales de Ginebra y Zúrich. La primera gran tarea del nuevo régimen fue la construcción de la narrativa. Era esencial presentar el reinado de María no como una alternativa legítima, sino como una aberración sangrienta, un paréntesis oscuro y tiránico en la historia de la nación. La herramienta más poderosa para esta tarea fue la pluma de John Foxe. Foxe, un exiliado mariano, comenzó a recopilar las historias de los mártires protestantes. Su obra, Acts and Monuments, más conocida como El Libro de los Mártires de Foxe, se publicó en 1563. Fue un éxito de ventas instantáneo y una obra maestra de la propaganda, lleno de grabados espeluznantes que mostraban a hombres, mujeres y niños siendo quemados vivos por los agentes papistas. El libro detallaba las torturas, los juicios y las últimas palabras piadosas de las víctimas. Se colocó en las iglesias de todo el país, junto a la Biblia, para que todos pudieran leerlo. Fue este libro, más que cualquier otra cosa,
el que forjó la imagen perdurable de Bloody Mary en la mente inglesa. Convirtió a las víctimas de María en santos nacionales y a la propia María en un monstruo sediento de sangre, una Jezabel al servicio de un poder extranjero, Roma y España. El vacío de poder que dejó su muerte fue llenado no solo por un nuevo monarca, sino por una nueva historia nacional en la que ella era la villana principal. La restauración católica por la que había sacrificado su reputación, su salud y la vida de cientos de sus súbditos se desmanteló en cuestión de meses. En 1559, el Parlamento de Isabel aprobó una nueva acta de supremacía y un acta de uniformidad, restaurando la independencia de la Iglesia de Inglaterra y reimponiendo una versión revisada del libro de oración común. El Acuerdo Isabelino sentó las bases de la Iglesia anglicana moderna. La obra de María fue borrada tan completa y rápidamente que fue como si nunca hubiera existido, excepto como una advertencia, una pesadilla de la que Inglaterra acababa de despertar. El legado de María I es una paradoja de hierro y fuego. En su intento desesperado por salvar el catolicismo en Inglaterra, logró exactamente lo contrario. Lo hizo odioso para generaciones de ingleses. Su nombre, María la Sanguinaria, se convirtió en sinónimo de persecución religiosa y tiranía. Las casi 300 personas que quemó en 5 años palidecen en número frente a las decenas de miles ejecutadas por su padre, Enrique Eosto, durante su largo reinado. Sin embargo, es ella, y no él, quien carga con el epíteto de sanguinaria. La razón es la naturaleza de su crueldad. Las ejecuciones de Enrique, aunque brutales, fueron en su mayoría por traición, un crimen contra el Estado. Las de María fueron por herejía, un crimen contra la conciencia. Y el método, la hoguera, era un espectáculo de horror diseñado para aterrorizar, que en su lugar inspiró una resistencia heroica. La propaganda protestante, magistralmente orquestada, se aseguró de que su nombre quedara para siempre asociado a las llamas de Smithfield. Irónicamente, su mayor legado fue asegurar el triunfo del protestantismo en Inglaterra. Al vincular la fe católica con la persecución, la humillación nacional, la pérdida de Calais y la sumisión a España, creó un cóctel tóxico que alimentó un feroz nacionalismo anticatólico que definiría a Inglaterra durante los siguientes 300 años. Fue la arquitecta involuntaria de la misma Iglesia que intentó destruir. A nivel personal, su historia es una de las más trágicas de la realeza. Fue una mujer de una resistencia y una fe inmensas, pero rota por un trauma infantil del que nunca se recuperó. Anhelaba el amor de su padre, de su marido, de su pueblo, de su Dios, y se sintió rechazada por todos ellos. Su reinado fue un intento desesperado de forzar al mundo a volver a la forma que tenía en su infancia dorada, un tiempo en que era amada, legítima y segura. Pero el tiempo no retrocede, y sus intentos solo crearon más dolor, para su pueblo y para ella misma. En 1603, cuando su hermana Isabel murió tras un largo y glorioso reinado, fue enterrada en la misma tumba que María en la abadía de Westminster. El rey Jacobo I hizo erigir un magnífico monumento sobre la tumba, dedicado a Isabel. A María solo se la menciona en una pequeña inscripción en latín que la describe como una socia en el trono y en la tumba, unidas en la muerte, las dos hermanas, las dos reinas, la que fracasó y la que triunfó, descansan juntas y nos dejan con una pregunta final.
tan inquietante como el humo de una hoguera lejana. ¿Dónde termina la responsabilidad personal y comienza la tiranía de las circunstancias? ¿Fue María la sanguinaria, una monstruo que eligió el mal? ¿O fue ella misma la primera víctima, una mujer cuya propia alma fue quemada en la hoguera de la ambición de un rey mucho antes de que ella encendiera la primera pira, diera 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 la primera